Doctor César Cela Acuña, del Hospital Mario Auxiliadora. El tema del día de hoy son 3 temas: pie equinovaro, displasia de desarrollo de cadera y deformidad en columna. Vamos a empezar con pie equinovaro. Por favor, ¿puedes colocar la pantalla completa? Sí, ¿no? Ya, está bien, está bien. Ya, bueno, hablar de pie equinovaro es hablar de una deformidad muy frecuente dentro de este grupo etario. Ya, es una de las patologías muy frecuentes que se caracteriza por la deformidad, como observan en la foto, la deformidad distal de los pies, ¿no? Vemos prácticamente una deformidad que si el pie lo dividimos en 3 partes, lo dividimos en antepié, medio pie y retropié. Cuando hablamos de antepié, vemos ahí la parte del metatarso con las falanges que está deformado o se va hacia la dirección de la línea media del pie, ¿no? En la zona del retropié, que hablo del astrágalo y del calcáneo, vemos una deformidad en varo y en equino. La parte del medio pie no se observa ahí, pero está aumentado el arco plantar, es un pie cao. Hablar de pie equinovaro es encontrar un pie con una deformidad que puede ser flexible o reductible, o un pie irreductible o en bar, o rígido. ¿Ya? Su frecuencia es 1 por cada 1000 niños. Prácticamente se presenta el 50%, es bilateral y es más frecuente en los varones. Siguiente, por favor. Bien. Como observamos ahí, observamos una deformidad del pie de manera bilateral, ¿ya? La deformidad, como vemos ahí, en aducción, el antepié en aducción, el retropié en equino y en varo, de forma bilateral, ¿no? Siguiente. La etiopatogenia es multifactorial, más relacionados con antecedentes familiares, ¿ya? Es decir, que durante la siguiente generación habría la probabilidad que exista un miembro de la familia con esta deformidad, ¿no? Más relacionado con el sexo masculino, ¿ya? Y también está relacionado con el tabaquismo, ¿ya? Es decir, madres gestantes que consumen tabaco, existe una probabilidad de que los recién nacidos presenten esta deformidad en los pies, ¿no? Hay también una etiopatogenia en cuanto a los fármacos. Uno de los fármacos que está relacionado es el misoprostol. El misoprostol, aquellos que continúan la gestación, la probabilidad de que padezcan o el recién nacido presente un 10 o un 20% con esta deformidad, ¿no? También se ha encontrado la relación con infecciones. Uno de los más estudiados es el virus Zika, donde prácticamente también existe una probabilidad de que presenten esta deformidad por este virus, ¿no? Siguiente, por favor. Hablar de tipos de pie equinovaro congénito. Estamos hablando de 2 tipos: los pie equinovaro congénito idiopático, que son los más frecuentes, y los no idiopáticos. Los idiopáticos son el 82%, en su gran mayoría, son de pronósticos muy buenos, ¿ya? Tiene una progresión con el tratamiento de manera muy buena, cerca del 90-95%. Sin embargo, el tipo de pie equinovaro congénito no idiopático, que son los pies más complicados, más resistentes al tratamiento, que conlleva mayor trabajo en cuanto al tratamiento tanto ortopédico como quirúrgico. Están los sindrómicos,
los neuropáticos y los posturales, ¿no? Dentro de esto está englobado acá también el mielomeningocele, ya, y la artrogriposis, que son los más frecuentes y más estudiados en los no idiopáticos. Siguiente, por favor. Bueno, como ya le comenté, está relacionado con la artrogriposis, mielomeningocele, ya, es lo que es en la parte no idiopática. Va a existir también una alteración en cuanto a la anatomía del pie. Van a presentar un astrágalo más pequeño, un calcáneo en equino, en varo y una rotación interna, ¿no? Es decir, va a haber una alteración en cuanto a la anatomía del pie de estos lactantes, ¿no? Está relacionado con el cromosoma, con el gen P1TX1. Actualmente sigue en estudio. Siguiente, por favor. En cuanto a la clínica, la presentación clínica de este pie equinovaro, va a estar dada de 4 características principales, ¿ya? Es un cabo del medio pie, quiere decir incremento de la altura del arco plantar. Abducto del medio pie quiere decir desviación hacia la línea media del pie. Y el varo del retropié, que quiere decir la inversión y la aducción del calcáneo. El equino del retropié, que es otra característica de la deformidad, que es incremento de la flexión plantar, ¿no? En aquellos pacientes, esta va a ser la clínica en aquellos pacientes en donde lo vamos a diagnosticar en su etapa de lactantes, ¿no? O más que nada lactantes o recién nacidos. Pero aquellos pacientes que de repente no reciben tratamiento y continúan con la deformidad en los pies, vamos a encontrar que van a presentar una callosidad en el borde lateral del pie, porque ellos ya comienzan la deambulación, incluso caminan con la punta de los pies, hacen callosidades en el borde lateral de los pies, que incluso son potencial de que hagan infección o una úlcera en esas zonas, hasta siendo tan profunda a exponerse la parte del hueso, ¿no? También está relacionado con una atrofia de la musculatura de la pantorrilla. Como decía, hay alteración en cuanto a la anatomía tanto del pie como el de la pierna. Siguiente, por favor. Una de las clasificaciones que utilizamos para ver la progresión o la severidad del pie equinovaro es la clasificación de Pirani. La clasificación de Pirani nos va a indicar la severidad de la patología, nos va a indicar la progresión o la evolución del tratamiento que se va a realizar a un pie equinovaro, ¿ya? O nos va a indicar cuándo realizar una terotomía del tendón de Aquiles, ¿ya? O cuándo iniciar un tratamiento con una ortesis, ¿no? Entonces, la clasificación de Pirani es muy utilizado y es muy útil en cuanto al tratamiento. Siguiente, por favor. Dentro de la clasificación de Pirani utilizamos 2 variables, la del retropié y la del mediopié. Cada uno del retropié tiene 3 variables y tiene sus puntuaciones del 0 al 0.5 al 1, ¿no? En la zona de la variable del retropié se evalúa tanto el pliegue posterior del talón, el equino, el talón que es vacío. En la zona del mediopié evaluamos el pliegue medial, la curvatura del borde lateral y la cobertura del astrágalo. Entonces, igual hay una puntuación de 0, de 0.5 y 1, ¿no? La puntuación total va a ser mínima va a ser de 0, que es normal, y 6, que es severo, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, la clasificación de Pirani es importante porque no va a evaluar la evolución en cuanto al tratamiento o cuándo iniciar una tenotomía de Aquiles, ¿no? Siguiente, por favor.
Acá en esta foto observamos cómo es la presentación de la deformidad. Vemos ahí con la línea, la flecha azul, que es el pliegue posterior, la flecha roja, que es el pliegue en el medio pie, y la línea verde que vemos ahí es la deformidad que es en equino y en varo, ¿no? Siguiente, por favor. Acá vemos una deformidad bilateral del pie. Vemos ahí la deformidad, que hay una desviación de la línea media en aducción. Vemos la deformidad en varo del retropié y del equino de manera bilateral, ¿no? Como decimos, la frecuencia de la deformidad bilateral es un 50% bilateral, ¿ya? Más del 50% es bilateral. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, por imágenes, ya de manera prenatal se ha observado que mediante ecografía el diagnóstico a las 18 o 20 semanas de gestación, ya que podría indicarse que ya dentro de la gestación estaría iniciando una deformidad, un diagnóstico de una deformidad de pie equinovaro, ¿no? Con un 80% de precisión. Obviamente que se confirma tras el nacimiento, ¿no? Siguiente, por favor. Como decía, uno de los tratamientos más recomendados, más utilizados dentro de pie equinovaro es el tratamiento de Ponseti. El tratamiento de Ponseti es uno de los tratamientos que nos permite la corrección de la deformidad, corregir el pie, llevarlo a un pie plantígrado, a un pie indoloro y que pueda realizar una deambulación. Este es el tratamiento de Ponseti, consiste en un tratamiento conservador, que quiere decir que no se hace ninguna intervención quirúrgica, solamente es la manipulación y colocación de yeso de manera seriada. Siguiente, por favor. Entonces, la finalidad del tratamiento conservador es la reducción de la luxación o la subluxación del astrágalo escafoideo, conservar una reducción, restaurar la alineación articular, ¿ya? Y que lograr que el niño tenga una función y una bipestación normal, un pie indoloro y que use los zapatos, ¿no? O sea, que tenga una vida adecuada. Siguiente. En esta foto que vemos en el lado, por favor, regrésalo al anterior, por favor. En esta foto que observamos en el lado derecho, observamos el pie equino en toda la deformidad descrita, y en la otra imagen vemos con un pie que prácticamente ha corregido más del 90%. Sin embargo, hay un abducto residual en el pie, ¿no? Pero está descrito que hay un abducto residual en el pie, pero sin embargo, este paciente ya lo vemos que puede estar en bipedestación, puede usar unos zapatos, va a tener un pie indoloro, entonces ese es el objetivo, ¿no? Llevarlo a un pie plantígrado, más de un 95%, pero como le digo, va a tener un abducto residual. Siguiente, por favor. Entonces, tratamiento conservador es lo más indicado en el pie equinovaro. Dentro de esto, los más estudiados han sido la de Ponseti, las de Kai y la de Ensagel. La del método Ponseti es la más considerada aceptada, ¿ya?, a nivel mundial, incluso tanto para pies idiopáticos, que como les comentaba, que es un pie más flexible, más reductible y de mejor pronóstico. También se usa en pies no idiopáticos, que son los sindrómicos o los neurológicos, que también en resultados incluso disminuye con el uso de Ponseti en pies no idiopáticos la progresión tan temprana de una cirugía, ¿no? O que más adelante sea una cirugía más cruenta, ¿no? Lo más probable es que usando un tratamiento conservador en
o un pie no idiopático va a ser menos cruento. Siguiente, por favor. Entonces, hablar de método Ponseti consta de dos etapas. La primera etapa consiste en corregir mediante la manipulación. En realidad se utilizan, son dos operadores, uno que va a mantener el pie y el otro que hace la manipulación y la colocación del yeso. ¿Ya? Lo ideal es que sean dos operadores. ¿Ya? Es la manipulación, como les decía, es la supinación, la abducción para alinearlo. ¿Ya? Se realiza la presión sobre la cabeza del astrágalo para tratar de reducirlo y luego el enyesado para mantener la corrección, que va a ser el enyesado desde el muslo hasta el pie. ¿Ya? Estos se van a cambiar cada semana en una serie que pueden ser de 4 a 8 semanas. Entonces, una vez logrado que el lactante ha usado de manera seriada 4 a 8 semanas de yeso de tratamientos, es decir, cada semana se ha cambiado el yeso, cada semana se ha cambiado el yeso, llegar hasta una serie de 4 a 8 semanas. Y cuando se ha conseguido la reducción del antepié, ¿ya? Entonces se debe valorar si este paciente va a ser indicado para una tenotomía del Aquiles, ¿ya? Si es que vemos de que de repente hay un equino que todavía no se corrige en su totalidad, ¿no? Entonces, en aquellos pacientes le hacemos o se realiza la tenotomía del tendón de Aquiles, que es un 70%. Y posteriormente luego se coloca el yeso durante 4 a 6 semanas más, de manera seriada. Siguiente, por favor. Entonces, como les refería, el método Ponseti es un tratamiento conservador, es la colocación de yeso de manera seriada, ¿ya? En donde, si ustedes pueden ver en esta gráfica, que prácticamente nos indica de manera gradual el histórico de cómo fue la evolución del yeso, ¿ya? Vemos que de derecha a izquierda, ¿ya? Es decir, el que está el pie que está más en equino, vemos que en el derecho la deformidad es mayor, ¿no? A medida que va progresando el cambio de yeso de manera semanal, vemos que el equino va cambiando de semana a semana, incluso va cambiando el aducto, va cambiando el varo. Tal es así que llegamos a una quinta semana o sexta semana con un pie casi plantígrado. Siguiente, por favor. Entonces, si vemos que ha habido una corrección bastante en cuanto a la deformidad y le aplicamos una evaluación o con una escala y vemos de que todavía hay un equino, entonces, como les decía, en un 80% van a una tenotomía del Aquiles, que puede ser de manera ambulatoria o puede ser de manera en sala de operaciones, ¿no? Dependiendo cómo se llama, de la logística de cada hospital o el equipamiento, ¿no? En el hospital se hace de manera en sala de operaciones, se realiza de manera en sala de operaciones, se le hace una incisión en la zona posterior y se le hace la tenotomía del Aquiles. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, una vez logrado ya la segunda fase, la primera fase de la primera colocación de yeso, luego la tenotomía, luego la colocación de yeso para mantener la reducción. La segunda fase consiste en una ortesis. Consiste en el uso de ortesis, ¿ya? Es la etapa más difícil, ¿ya? Porque acá depende mucho de los papás o de las mamás o los apoderados, porque ¿cómo se llama? Es la etapa más larga, ¿no? Porque ¿cómo se llama? Primero se va a colocar la férula de Brown con una ortesis de 40 a 60 grados de abducción, es decir, el pie va a estar en una abducción de 40 a 60, va a estar en una dorsiflexión de 10 a 20 grados, ¿ya? Se utiliza
18 a 23 horas al día durante los primeros 6 meses y posteriormente de manera nocturna durante 3 a 4 años de edad. Es decir, es la etapa más larga, es la etapa en donde se ve más recidivas, en donde abandonan el tratamiento, pero sin embargo, ¿cómo se llama? Es parte de cómo se llama de la familia y de los padres de concientizar de que si va a llevar un método de tratamiento conservador Ponseti, explicarle todo en cuanto a la primera fase, la segunda fase y decirle que es un tratamiento largo y que va a tomar mucha responsabilidad y mucha paciencia de los papás, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, como vemos acá, una vez logrado, ¿cómo se llama? La corrección mediante el método Ponseti, el resultado va a ser prácticamente satisfactorio, casi más del 95%, ¿no? Entonces, vemos que prácticamente le devolvemos una bipedestación, una marcha prácticamente aceptable, un pindo loro, va a poder usar zapatos, ¿ya? Entonces, ese es el objetivo, ¿no? El objetivo es de que tenga funcionalidad en sus pies y no tenga alguna limitación para su vida más adelante, ¿no? Siguiente, por favor. Sin embargo, también existe la otra parte del tratamiento quirúrgico, pero son aquellos pacientes que probablemente hubo recidivas en la primera etapa del tratamiento ortopédico, que es escaso, pero el tratamiento quirúrgico va más para la parte de pie equinovaro de tipo no idiopático, los tipos sindrómicos, que son más rígidos, ¿no? Pero sin embargo hay controversias de cuándo iniciar el tratamiento, si es antes del año o después del año. Entonces, la decisión va a depender mucho de la edad del paciente, el grado de la rigidez, la deformidad, ¿ya? Y la cantidad de corrección en cuanto al tratamiento previo, ¿no? Entonces, como le decía, la controversia en cuanto iniciar el tratamiento quirúrgico antes o después del año va a ser muy controversial y va a depender mucho porque van a existir antes del año complicaciones, ¿no? Hasta un 65%. Siguiente, por favor. Solo para mencionar el tratamiento quirúrgico, existen varias técnicas de liberación en cuanto a las partes blandas, ya como observamos en la imagen. Siguiente, por favor. Entonces, solamente como para definir la deformidad de pie equinovaro, ¿ya? Para concluir que con el tratamiento Ponseti podemos corregir de un 94 a un 99% esta deformidad. Siguiente. Gracias. Pasamos, si no hay pregunta en este primer tema, pasamos al segundo tema, que es displasia del desarrollo de la cadera. Bueno, displasia del desarrollo de la cadera es una de las deformidades, es una de las deformidades más, una de las displasias más frecuentes, ¿ya? Abarca un abanico grande desde la más leve, que es una displasia, hasta la más severa, que es una luxación, ¿no? Incluso a ser irreductible. Siguiente, por favor. Entonces, hablar de displasia de cadera, ¿ya? Es hablar displasia acetabular, subluxación de cadera, luxación de cadera, ¿no? Entonces, la displasia acetabular es un desarrollo inadecuado en cuanto al acetábulo o la cabeza femoral, pero existe todavía la relación de
entre ellas, ¿no? Entre la cabeza y el acetábulo. La subluxación de la cadera viene a ser la pérdida parcial de esta articulación entre la cabeza y el acetábulo. La luxación de la cadera ya viene a ser una lesión más severa, en donde ya prácticamente hay una pérdida total, completa, que puede ser causada por tanto por el acetábulo, el cótilo, o por la intervención de partes blandas dentro de la cavidad cotiloidea, ¿no? Que impide la reducción. Siguiente. Entonces, cuando hablamos de displasia de cadera de desarrollo, el 98% es una presentación típica, es decir, la presentación se da a las últimas semanas de gestación o al nacer o durante los primeros meses de vida, ¿no? Eso significa una presentación típica, que es lo más frecuente en un 98%. Y el otro porcentaje que es frecuente, en un 2%, es antes de o en las primeras semanas de gestación. Es decir, se da una luxación o una luxación teratológica, ¿no? Que es dentro de la gestación. ¿Ya? El 80% está relacionado con el sexo femenino, muy contrario con respecto al pie equinovaro, que es más frecuente en varones. Acá es muy frecuente en el lado izquierdo, un 60%, y un 20% es bilateral. Siguiente. Los factores de riesgo están relacionados con el sexo femenino, como les refería, oligohidramios, acrosomía, talla baja, pie equinovaro también en relación, otras enfermedades más, ¿no? Siguiente. En cuanto a la etiología, es como la parte embrionaria, vemos que la formación se da en la séptima semana, ¿ya? Se encontró la luxación, cuando se produce dentro de la gestación, les comenté que es una luxación teratológica, es un defecto del cierre de tubo, como por ejemplo en defectos del cierre de tubo neural, son displasias de desarrollo de cadera más severas, es decir, la displasia de desarrollo de cadera que se da durante la gestación son las más severas, las más recidivantes, con respecto a las que se dan posterior al nacimiento. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto antes de entrar al diagnóstico, en cuanto a la etiología, se dice que es multifactorial, se dice que no se ha definido muy bien en cuanto a la causa en sí, pero existen varias causas, hipótesis incluso, con respecto a factores mecánicos, con respecto a factores familiares, es decir, es multifactorial, pero no sabemos en sí la causa exacta. El diagnóstico tiene que ser de manera precoz, ya que el diagnóstico, si lo realizamos a posterior, ya ha pasado más edad del lactante o el infante, podría conllevarnos a que este paciente va a tener más riesgo de complicaciones y secuelas, ¿no? Entonces, el diagnóstico en sí de una displasia de desarrollo de cadera tiene que ser precoz. Tanto es así de que en otros países prácticamente hacen tamizajes con radiografías o ecografías, ¿no? Entonces, tenemos que hacer, ¿cómo se llama?, el diagnóstico precoz para que estos pacientes tengan una buena evolución y menos complicaciones. Siguiente. En cuanto a la presentación clínica, va a depender mucho con respecto a la edad, ¿no? Como les decía, podemos ver solamente una displasia, una subluxación o una luxación
de la cadera, o vemos, y eso se evidencia con la dismetría de miembros inferiores, o una alteración en cuanto a la abducción de la cadera, ¿ya? Dentro de esto hay signos que podemos realizar en la edad temprana, menos de los 8 semanas, que es el signo de Barlow o de Ortolani, ¿no? Y la maniobra de Galeazzi, que se hace más tardío. Pero sin embargo, todos estos signos de tanto Ortolani como Barlow son inespecíficos. Igual también los pliegues también son inespecíficos. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto al test de Galeazzi o ALICE, se coloca al niño en decúbito dorsal con las caderas flexionadas en 90 grados y las rodillas semiflexionadas. El test de Galeazzi es para observar solamente para ver displasia de desarrollo de cadera unilaterales. ¿Ya? No nos va a servir para las bilaterales, solamente unilaterales. ¿Ya? Es un test que es de evidencia muy tardío, ¿ya? Es positivo si existe un desnivel en la posición de las rodillas, ¿no? Siguiente, por favor. Como observamos acá, el paciente está en decúbito dorsal, las rodillas flexionadas, y vemos la diferencia de altura de las rodillas, ¿no? Prácticamente ahí nos indica que hay una subluxación o luxación de la cadera, ¿ya? En donde el lado afectado es el que está en menor altura, ¿no? Pero sin embargo, este es un test que solamente se va a evidenciar en pacientes de mayor edad, es decir, tardío. No nos va a servir en cuanto al diagnóstico temprano, ¿no? Siguiente. El test de Barlow, ya, que es se posiciona al paciente en decúbito dorsal, ya, la cadera flexionada y abducida, se aplica una fuerza posterolateral colocando el pulgar en la cara interna del muslo y el resto de los dedos en la cara externa del trocánter mayor. ¿Ya? Se consigue la luxación de la cadera al tener el resalte o el plum, ¿no? O el clip. ¿Ya? Entonces acá se produce la luxación. Entonces en Barlow se produce la luxación. Siguiente, por favor. Y en Ortolani es la reducción, es lo contrario. Entonces igual el paciente en decúbito dorsal, la cadera flexionada, se realiza la reducción con la abducción, es decir, la misma posición de las manos, pero se realiza una abducción y se produce el resalte en donde nos indica que se realiza la reducción, ¿no? Que es lo contrario. Tanto el Ortolani como el Barlow se realiza dentro de las 8 semanas. Más allá de las 8 semanas no es tan útil, ¿no? Siguiente. Ya, entonces como vemos en el Barlow, en el Ortolani, en el lado izquierdo, se pone el pulgar, obviamente se pone el paciente en decúbito dorsal con las caderas flexionadas, las rodillas flexionadas, el pulgar en la zona medial del muslo y se realiza la abducción. Y cuando se realiza la abducción se produce la reducción. El Barlow es lo contrario. En lugar de hacer la abducción se realiza la aducción. Al realizar la aducción se realiza la luxación. Siguiente, por favor. Entonces, el otro examen a realizar es la movilidad de la abducción. Si vemos que hay una limitación de la abducción en la cadera
o de manera comparativa evaluamos la abducción de una cadera y con otra cadera y vemos que hay mayor rigidez en una cadera, ya nos están indicando de que hay una sospecha de una displasia de desarrollo de cadera, ¿no? Entonces es importante. ¿Cuánto? A partir de los 6 meses. Igual, es es un examen que es tardío también, ¿no? La limitación de la abducción que es tardío, a los 6 meses. En cuanto al diagnóstico, bueno, la ecografía es la más, es el examen que se realiza de manera temprana, ¿ya? Para realizar, ¿cómo se llama? El diagnóstico antes de los 3 meses con ecografía, ¿no? Pasado ya los 3 meses ya se da la utilidad a la radiografía. Una radiografía simple antero-posterior, ¿ya? En este caso ya es útil. ¿Por qué la diferencia de usar entre la radiografía y la ecografía respecto a la edad? La ecografía la utilizamos porque de manera temprana se puede observar tanto la parte ósea y la parte blanda, se puede hacer una medición con respecto a la ecografía. Pero ya pasado el tiempo, que ya no se pueda ver en semanas, tanto la parte blanda como la parte ósea, ya no es útil la ecografía. Entonces ahí es cuando ya no es útil, se da el paso al siguiente, a la utilización de la radiografía, que es a partir de los 3 meses. ¿Por qué a partir de los 3 meses también? Porque otros dicen 4 meses, pero está en el rango de 3 a 4 meses la utilización de la radiografía, porque a los 3 a 4 meses se observa la osificación ya de la cabeza, del epífisis del fémur, ¿no? Entonces, al haber la osificación del epífisis del fémur, ya podemos ver la evaluación radiológica de la displasia de desarrollo de cadera, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, el momento óptimo para realizar el diagnóstico mediante la ecografía es 4 a 6 semanas ante la sospecha. ¿Ya? 4 a 6 semanas es el momento óptimo para realizar el diagnóstico mediante ecografía. Ahí se van a tomar en cuenta los ángulos, el ángulo alfa, que está formado por la línea de referencia y la tangente con el techo del acetábulo, y que mide la cobertura de la cabeza femoral, ¿no? Y el ángulo beta, que mide la cobertura cartilaginosa, ¿ya? Del acetábulo. Entonces, estos dos ángulos no van a dar referencia respecto a la displasia de desarrollo de cadera, ¿no? El ángulo alfa y el ángulo beta. Pero para eso tenemos que tener en cuenta, como le decía, la parte cartilaginosa del acetábulo y la parte ósea del acetábulo, donde el ángulo normal, donde van a tener un ángulo alfa normal mayor a 60 grados y un ángulo beta menor de 55 grados. Siguiente. Entonces, esta es una ecografía normal, ¿ya? En donde se va a observar los valores, el ángulo, la referencia del ángulo alfa y el ángulo beta. Siguiente, por favor. ¿Ya? Entonces, lo que más se utiliza en la ecografía son la técnica de Graf o los ángulos de Graf. ¿Ya? Dentro de lo normal es alfa mayor de 60 grados y beta menor de 55 grados. Fuera de estos rangos ya se consideraría ya patológico, ¿no? Como les decía, el uso de la ecografía se utiliza como tamizaje en otros países, ya como diagnóstico temprano en cuanto a la displasia de desarrollo de cadera, ¿no?
También otros países utilizan radiografía a partir de los 3 meses, ¿no? Como tamizaje. También suelen utilizarlo como tamizaje. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto a la radiografía, con solamente una radiografía simple, al tercer mes, una radiografía anteroposterior de pelvis, ¿no? Nos ayuda para valorar la articulación, ¿no? Pero tenemos que trazar varias líneas de referencia para darnos, ¿cómo se llama? Para que nos indique la sospecha de una displasia, ¿no? Cuando indica una radiografía normal, no excluye una cadera inestable, es decir, que un paciente tenga una radiografía normal nos indique que no haya displasia, podría decir que sí, porque ¿cómo se llama? Se utiliza mucho el término de laxitud capsular. Entonces, al ver una laxitud capsular, entonces eso nos puede indicar que también es una cadera, ¿cómo se llama? Displásica, ¿no? Siguiente. Entonces, en este gráfico, en esta foto vemos una línea horizontal que prácticamente va, ¿cómo se llama? Va a ser trazado a nivel del cartílago trirradiado, en donde se observa en el lado derecho, donde está la flecha, perdón, el visto bueno, se observa que la cabeza femoral está debajo de la línea de Hilgenreiner. Esta línea horizontal, también llamada línea Hilgenreiner, que está a nivel del cartílago trirradiado, no va a indicar si hay una alteración en la articulación, ¿ya? En donde en el lado izquierdo lo normal es que esté debajo de la línea. Y en el lado derecho, como vemos, donde que está superior a la línea, nos indica que hay una alteración en la cadera, ¿no? Entonces la línea de Hilgenreiner, que es una línea horizontal. Siguiente, por favor. La otra línea de referencia para la medición radiográfica tenemos la línea de Perkins, en donde esta línea es una línea vertical que es trazado desde el borde externo del acetábulo, ¿ya? Entonces trazamos una línea vertical en el borde externo del acetábulo y vemos ahí que la cabeza femoral está dentro o fuera de la línea. Si está dentro de la línea de Perkins, en el lado medial, nos indica que es algo que es normal, ¿no? Pero si está fuera del lado de la línea de Perkins, nos indica que es patológico o fuera de la articulación. Siguiente, por favor. Tenemos la otra referencia de línea, tenemos la línea de Shenton, que es una curva que va conectada desde la cuello femoral y el borde superior del agujero obturador, ¿no? Entonces, la continuidad de esta curvatura del cuello femoral con la curvatura superior del obturador nos indica que es normal. Siguiente. Entonces, el otro parámetro a tener en cuenta es el ángulo acetabular, que va a estar formada por la línea de Hilgenreiner con una línea acetabular. La línea acetabular está trazado en el borde superior del acetábulo. El ángulo que nos dé la unión de la línea acetabular con la línea Hilgenreiner nos va a indicar el índice acetabular, que lo normal en las primeras semanas de nacido es 28 a 30 grados, lo normal, 28 a 30 grados. Y este ángulo va a disminuir con respecto a la edad.
del lactante, ¿no? O del infante. Entonces, este ángulo va a disminuir hasta los 2 años, que tendría que ser hasta los 20 grados. Ya hablamos sobre las líneas. Ahora que tenemos, una vez ya teniendo en cuenta las líneas, tanto de Perkin, Kieselreiner, la de Shenton, la línea acetabular, acá prácticamente hay la formación de los cuadrantes. Tenemos los cuadrantes de Ombendai, en donde hay un cuadrante superior externo, superior interno, inferior externo, inferior interno. Este cuadrante es importante porque nos va a indicar si hay alguna patología eh, tan definida como una luxación, como tan una progresión a, a una luxación, ¿ya? Donde lo normal en este cuadrante es que la cabeza o la epífisis femoral esté dentro del cuadrante inferointerno, ¿ya? Si vemos que la epífisis femoral está dentro del cuadrante inferointerno, nos indica que está dentro de los rangos normales, ¿ya? Estos cuadrantes de Ombendai han sido tan importantes que actualmente existe unos grados hay una subclasificación en cuanto al desplazamiento del epífisis hacia el lado lateral. Van a trazar, una línea y de acuerdo y el punto medio de la metáfisis del fémur proximal van a ver el desplazamiento del punto medio de la metáfisis con respecto al punto, a la línea del ángulo hecho en el cuadrante inferior externo. Es decir, este cuadrante de Ombendai ha sido prácticamente mejorado con respecto a los grados, le han dado grados de clasificación para eso, ¿no? O sea, ha sido tan importante este cuadrante de Ombendai que tiene una subclasificación. Siguiente, por favor. Ya, entonces como vemos acá, una radiografía simple de pelvis. Obviamente el paciente tiene que estar con la cabeza, para que tener una buena radiografía frontal de pelvis, tenemos que ver que el paciente esté con las piernas o los miembros inferiores en extensión, ya, con la rotación adecuada, ya, y simétrico, ¿no? O sea, si vemos que si no tenemos todos estos parámetros, nuestra radiografía va a salir, no va a salir bien tomada, ¿no? Siguiente, por favor. Esta es una toma de von Rosen. Siguiente. Esta es una radiografía patológica en donde prácticamente vemos que ya es una luxación severa. Es prácticamente la cabeza femoral, la cabeza epifisiaria está fuera de los cuadrantes normales, está dentro del cuadrante super externo en ambos de manera bilateral. ¿Ya? Entonces, este es así, la displasia de desarrollo de cadera de manera muy severo, ya el desplazamiento del epífisis. ¿Ya? Siguiente, por favor. Acá, muy contrario a esta radiografía, en donde prácticamente vemos que el epífisis está dentro del rango normal y lo vemos dentro del cuadrante, ¿no? Si trazamos una línea imaginaria entre la línea de Perkins y la línea de Kieselreiner, vemos que el epífisis femoral está dentro del cuadrante inferior-interno, ¿no? Ahí prácticamente observamos que es un paciente de 2 años que tiene un ángulo acetabular de 20 grados, que es lo normal y esperado. Y que vemos en esta radiografía, ¿no? Siguiente, por favor.
En cuanto al tratamiento, el objetivo es que haya una reducción, y no solamente una reducción, sino también que sea estable. Entonces, para esto tenemos que tener, ¿cómo se llama? Una vez instalado el tratamiento, hacer el control con las radiografías, ¿no? Y de acuerdo a eso vemos la evolución evaluamos también el índice acetabular, el ángulo acetabular. Entonces dice, el tratamiento idóneo está determinado por la edad del paciente, la estabilidad, la severidad de la clase acetabular. Cuanto más temprano sea el tratamiento, el diagnóstico y posteriormente el tratamiento, va a ser mejor en cuanto a las complicaciones o el pronóstico. Y como les digo, esto va a estar sujeto a varios factores. Uno, por el diagnóstico que sea oportuno, el tratamiento oportuno, y si es un paciente con una displasia de desarrollo de manera no idiopática, ¿no? O atípica, perdón. Siguiente. Entonces el tratamiento dentro de los 6 meses, en los primeros 6 meses, un niño con un ángulo anormal, una cadera inestable, dentro del tratamiento está el uso del arnés de Pavlik. El arnés de Pavlik es parte del tratamiento ortopédico, ¿ya? Es de una utilidad prácticamente que nos va a llevar a un éxito a un 90%, ¿ya? Pero el tema es de que tenemos que tener mucho cuidado porque la posición de las caderas y la abducción tiene que estar muy, muy controlada. Es decir, la flexión de la cadera cuando colocamos un arnés de Pavlik, por lo menos 90 grados, y una abducción suave entre 45 y 60 grados, por el riesgo de minimizar el riesgo de que se presente una osteonecrosis de la cabeza femoral, ¿no? Entonces, el uso del arnés de Pavlik tiene que ser la posición de manera progresiva, ¿ya? Siguiente, por favor. Como vemos acá, el arnés de Pavlik, vemos la férula, la férula de aducción con sus correas hacia arriba, ya que tiene que estar en la cadera en 90 grados y de 45 a 60 grados en la deducción. Siguiente, por favor. Ya, entonces en una cadera luxada hasta los 6 meses, ya, si es reductible, el arnés de Pavlik es de utilidad, ¿no? Va a controlar, pero con un control radiográfico cada 6 semanas, ¿no? Para ver si se mantiene si se consigue la estabilidad, ¿no? En este caso, cuando ya es reductible, es una cadera luxada, el éxito va a disminuir, ¿no? Un 80% con tratamiento ortopédico con un arnés de Pavlik. Y si la cadera no es reductible, a pesar de haber realizado ya utilizado el arnés de Pavlik, ya se intentaría, ¿cómo se llama? Un tratamiento quirúrgico, ¿no? Siguiente. En cuanto al grupo de edad de 6 a 18 meses, una cadera luxada, ya, aquí ya el tratamiento cambia, ¿no? O sea, como le decíamos, el tratamiento es menos ortopédico, es más quirúrgico, ¿ya? La reducción cerrada va a tener que ser en sala de operaciones, ¿ya? Bajo anestesia general, ¿ya? Y ver si se logra la reducción o no se logra la reducción. Si se consigue una reducción, entonces se coloca un yeso pelvipédico durante por lo menos unas 2 semanas, 12 semanas, perdón.
¿ya? Los controles periódicos mediante radiografías cada 6 semanas, ¿ya? Y si la reducción es inestable, se debe realizar una reducción abierta, ¿no? Entonces, como les decía, a medida que tenga más meses de evolución, el lactante va a ser más tendencia a que sea quirúrgico. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son las causas de que no se pueda reducir la cadera o hay obstáculos para reducirlo? Se ha descrito varios motivos en cuanto a las partes blandas, ¿no? O sea, motivo, partes blandas. Lo principal es la grasa pulvinar, ¿no? O sea, lo principal es la grasa pulvinar, es decir, la interposición de partes blandas dentro de la cavidad del acetábulo o el cótilo. Entonces, esto es la principal causa de que de que una cadera no se pueda reducir, ¿no? Y otra de las causas que es que también sea el psoas, ¿no? El tendón del psoas, que también habría que, ¿cómo se llama?, hacer una tenotomía del psoas, el retiro de pulvinar, todo eso, ¿no? Siguiente. Entonces acá en esta gráfica, en esta foto vemos un yeso prácticamente pelipédico de mayor edad, ¿no? Entonces cuando tienen más meses de edad, el tratamiento va a ser más mayor trabajo, ¿no? Yeso pluripédico, si no se logra la reducción en solo operaciones cerrada, habría que hacerlo abierto y todo eso, ¿no? Siguiente. Una cadera luxada en más de 18 meses, generalmente tiene que ser, ¿cómo se llama? Con mayor frecuencia es una reducción abierta, ¿no? En sala de operaciones. Ya es una cirugía más compleja, ya se menciona la palabra de osteotomías, que pueden ser osteotomía femoral, osteotomías pélvicas, ¿ya? Entonces hablamos de mayores de 18 meses, cuando no se logra la reducción, ¿no? Se trata de eliminar todas las partes blandas que impiden la reducción, ¿ya? Hay diferentes abordajes para realizar el tratamiento quirúrgico, ¿ya? Siguiente. Existe la osteotomía femoral, es más cruento la cirugía a mayor edad. Siguiente. La osteotomía pélvica, que es más para la parte de la displasia acetabular persistente. Siguiente, por favor. La osteotomía pélvica, pero con el tenor de reconstrucción, que ya prácticamente son osteotomías que implica varias técnicas quirúrgicas, que va a ser más cruento para el infante, ¿no? O para el infante, porque prácticamente porque hubo de repente hubo un espacio en donde no se dio el diagnóstico o no se dio, ¿cómo se llama?, el tratamiento oportuno, o lo más probable es que este paciente sea también un paciente con una displasia de desarrollo atípico, ¿no? Siguiente. Prácticamente es el tipo de osteotomías, tanto acetabulares, ¿no? Siguiente. Lo que están haciendo ahí es formar un techo acetabular, ¿no? Osteotomía de Pemberton. Siguiente. La osteotomía de DEA, que son técnicas quirúrgicas que son ya más correctas. Siguiente. Como se menciona ahí, prácticamente es salvamento, ¿no? La osteotomía de salvamento en la de Chiari. Siguiente. Están prácticamente en displasias más severas, más recidivantes, irreductibles, ¿no? Siguiente. Ya.
Continuamos entonces, si no hay preguntas, en el siguiente último tema, que es la deformidad de columna en niños. Y entonces vemos siguiente. Como vemos ahí, la anatomía de la parte ósea de la columna, vemos en una visión anteroposterior y lateral, en anteroposterior vemos que la columna es recta, y en la vista lateral vemos que tiene sus curvaturas fisiológicas, su sifosis, su lordosis, ¿no? Siguiente, por favor. Pero sin embargo, la escoliosis es una deformidad también frecuente en niños. Es una deformidad en 3 planos, prácticamente en una vista anterior, lateral, ¿ya? Y dorsal, ¿no? Entonces consiste la alteración en todas sus vistas, ya presentando una deformidad de la curvatura, la lordosis, de la sifosis o de la rotación, ¿no? Siguiente. Presenta clasificación en 3 tipos: la congénita, la neuromuscular y la idiopática. Dentro de esta sigue siendo frecuente la idiopática, un 75-80% con respecto a las demás. Siguiente. Dentro de la escoliosis congénita, vemos acá que son escoliosis más severas. Presentan alteraciones en el desarrollo que se clasifican en 3 tipos: fallas en la formación de la vértebra, es decir, una vértebra en cuña, una vértebra hemivértebra, o una falla en la segmentación, es decir, vamos a ver una vértebra en barra o una vértebra en bloque. Y tercer tipo, que es una falla de formación y segmentación que prácticamente es mixto, ¿no? Es decir, este tipo de escoliosis congénita está relacionada con otros síndromes, pero sin embargo son ya deformidades más severas. Es recidivante, ¿no? Siguiente. En cuanto a la escoliosis neuromuscular, es un trastorno que se caracteriza por tener una deformidad con curvas grandes. Es decir, las curvas de la escoliosis van a ser grandes, largas y rígidas en edades tempranas, ¿no? Que prácticamente hay una progresión de 5 grados, ¿no? O sea, prácticamente se caracteriza por ser progresiva en 5 grados. Siguiente. En cuanto a la escoliosis idiopática, que es la más frecuente, más del 80%, ya se divide en 4 tipos. Escoliosis idiopática infantil, que es menor de 3 años, escoliosis idiopática juvenil de 3 a 9 años, y la del adolescente, que es mayor de 10 años, y la del adulto, que es mayor de 18 años, ¿no? Entonces acá, mientras vemos que menor sea, a más temprano sea el debut de la escoliosis, es mayor la severidad. El pronóstico no es muy bueno. Siguiente. Entonces, para el examen clínico tenemos que tener en cuenta estas 3 visiones, estas 3 vistas: la vista dorsal, la ventral y la lateral, ¿no? La vista dorsal tenemos que ver la cintura escapular, las escápulas, la simetría de las escápulas, la simetría pélvica, las prominencias de las escápulas, ¿ya? Y de los flancos, ¿no? Ver toda la parte anatómica de la zona dorsal para ver de que este paciente haya una sospecha de una escoliosis, ¿no? Si vemos que hay una sospecha de una escoliosis, realizamos el test de Adams, en donde le indicamos al paciente que haga una flexión ventral, prácticamente, y ahí no
con el uso también del escoliómetro podemos también observar la rotación, ¿no? En grados. O antiguamente también se usaba el test de la plumada, ¿no? La otra vista, que es la vista ventral, se caracteriza por la simetría en la musculatura abdominal y el desarrollo de las mamas, ¿no? En la parte de la visión lateral tenemos que ver la alteración en cuanto a la alteración en cuanto a la cifosis como a la lordosis. Siguiente, por favor. Entonces, acá vemos un paciente que en el lado izquierdo, que es un paciente en bipedestación, en zona vista dorsal. Observamos aparentemente que hay una leve asimetría de las escápulas, de la altura de los hombros, incluso de la pelvis. Pero, sin embargo, cuando le pedimos que haga el test de Adams, vemos que no nos observa que tenga alguna alteración o prominencia en el test de Adams, ¿no? Entonces vemos que todo es simétrico. Entonces acá aparentemente es una postural, ¿no? Probablemente es una escoliosis postural. Siguiente. Acá, si vemos, no está tan pronunciado, pero sí hay una prominencia escapular, hay una diferencia en cuanto a la altura de los hombros, en cuanto a la pelvis también es leve, ¿ya? Entonces cuando le pedimos que haga el test de Adams, sin embargo se observa que hay una prominencia escapular del lado derecho, ¿no? Hay una prominencia del lado derecho. Entonces acá decimos que es un test de Adams positivo y sí, lo más probable es que sea una escoliosis más estructural, ¿no? Más que postural. Acá indicamos que puede ser una escoliosis más estructural. Siguiente. Entonces acá ya prácticamente es muy notorio la parte de la deformidad de la columna. Entonces ya solamente para tener como tener datos en la parte de la historia clínica se usa el escoliómetro, ¿no? Pero sin embargo acá ya es muy notorio. Siguiente. Entonces, para tener una buena medición del ángulo de Cobb, porque estamos hablando acá el ángulo de Cobb en cuanto a la medición de la angulación de las curvas, ya tiene que ser una radiografía prácticamente panorámica. Una radiografía panorámica que abarque desde la cabeza hasta la pelvis, ¿ya? Y que se observa toda la columna, ¿no? Que se observa toda la columna en una visión posterior anterior, ¿no? Y lateral. Entonces acá vemos, se traza una línea entre la primera vértebra de la curvatura y donde hay término de la última vértebra de la curvatura. Entonces trazamos una línea paralelo a la vértebra, trazamos otra línea perpendicular a la primera línea y la confluencia de estas dos líneas nos hará el ángulo de Cobb. Lo normal es menor de 10 grados. Mayor de 10 grados nos indica ya que haya una deformidad, ¿no? Indica que hay una escoliosis. ¿Ya? Siguiente, por favor. Esta es una imagen radiográfica de bending. Es una radiografía en un paciente que está en decúbito dorsal, echado, ¿ya? Y se le indica que haga la lateralización, ¿no? Tanto derecha como izquierda, para ver en cuanto a la deformidad. Siguiente. La resonancia magnética generalmente no es de rutina, solamente se utiliza en caso de, ¿cómo se llama?, de alguna sospecha de algunas otras patologías más asociadas, ¿no? Solamente en esos casos es útil la resonancia magnética, ¿no? Como hemos visto en otras patologías de escoliosis, como son las congénitas, que ahí prácticamente nos ayudaría bastante la resonancia magnética, ¿no? En donde observamos las hemivértebras o las vértebras o las vértebras en barras, ¿no? O las mixtas. En estos casos, que son los congénitos, nos ayudaría bastante en cuanto a la resonancia magnética. Siguiente.
Entonces el tratamiento va a depender mucho de la escoliosis en el grupo etario que se encuentra. La escoliosis idiopática infantil, el objetivo es que las curvas no sean progresivas, no vaya mayor la progresión de la deformidad o el arco no sea muy grande, ¿no? Entonces, la curva. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Por qué? Porque estos pueden conllevar a un compromiso respiratorio, a un síndrome de insuficiencia pulmonar y por consecuencia un déficit del sistema respiratorio, ¿no? Entonces, en pacientes menores de 18 meses, con unas curvas progresivas menores de 60 grados, el tratamiento es un corset, ¿ya? Que tiene resultados y está indicado, ¿no? Ya en pacientes de mayor edad o con curvas más graves, ya el corset va a detener la enfermedad, retrasa el momento de la cirugía, pero no la patología, o sea, es decir, no va a permitir que avance esta enfermedad, o no lo va a detener la enfermedad. Siguiente. El grupo etario es la escoliosis idiopática juvenil, mayores de 3 años, ya, en donde la mayoría de estas curvas no se van a convertir a más graves, es decir, hasta el pico de la adolescencia, en donde prácticamente van a ser menos agresivas, ¿no? Entonces acá la estabilización va a ser mediante el corset, ya, hasta que llegue a una edad de la adolescencia, ¿no? Siguiente. En cambio, en la escoliosis idiopática del adolescente, eh, en esta etapa va a depender mucho de los grados del ángulo de Koch. Si es menos de 25 grados, se va a observar. Si es entre 25 grados, mayores de 25 grados, va a ser el uso de corset, ¿ya? Y va a ir indicación de cirugía siempre en cuando el paciente tenga mayores de 50 grados, ¿ya? Siguiente. Ya entonces acá vemos cómo se llama la curvatura de la zona lateral en una vista frontal. Sin embargo, la curvatura que debe ser tomada en cuenta es la zona lateral, que es la curvatura estructural. Siguiente. Siguiente. Entonces, como referí el tratamiento con corset anterior, el tratamiento con corset ha sido eficiente en cuanto a esta etapa, ¿ya? Disminuye la progresión de las curvas, ¿ya? Va a retrasar en cuanto a la cirugía, ¿ya? Hasta que haya una buena madurez en la zona de la parte ósea, ¿no? Siguiente. Pero sin embargo, si son pacientes ya candidatos para una cirugía en curvas ya mayores de 50 grados, ya son pacientes y que tengan una mayor madurez esquelética, esos pacientes van a ser candidatos para una fijación, una estabilización con una fijación transpedicular, que ya es un tratamiento quirúrgico, un abordaje en la zona posterior, ¿no? Se van a colocar unos tornillos y unas barras que prácticamente van a atravesar la zona de la columna, o la zona de la columna, perdón, la zona de la curva que es mayor y que está alterada, ¿no? Que es la curva estructural. Siguiente. Siguiente. Ya. ¿Alguna pregunta hasta acá?
Doctor, buenas tardes. Mencionó que el corset solo detiene que avance la enfermedad, más no la trata. O No, no escucho bien. A ver, ¿me escuchó? a Sí, ver. ok. Le consultaba, mencionó, me parece que el corset permite que no avance la enfermedad, más no la trata. El corsé es bueno, está indicado de acuerdo al grupo etario. ¿Ya? Es parte del tratamiento, es parte del tratamiento, detiene la progresión de la escoliosis. ¿Alguna otra pregunta de equino, aro, displasia? Ya. Entonces, si no hay ninguna pregunta, damos por finalizado la clase.